Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a su canal Testigos del Poder de Dios. Hoy les hablaré un poquito sobre la conversión de mi papá. Cómo mi papá comenzó su camino en el Señor. Pues como les decía ayer al principio, pues mi papá no conocía nada de Dios, pero cuando andaba de novio con mi mamá, pues todo era diferente. Cuando conoció a mi mamá, algunas veces dice mi mamá que la acompañaba a la misa, pero después de cuando se casaron, totalmente eso cambió. Dio un cambio diferente y ya no quiso seguir más, no quiso seguirla acompañar. Pues algunos conocen a mi papá, algo otros no, pero sé que algunos de los que van a escuchar este video se van a identificar un poquito y más de algunos están necesitando estas palabras también. Mi nombre es Cecilia, ya muchos lo conocen. Mi papá se llamaba Leonidas de Jesús Flores, pues mi papá murió a los 76 años de edad. Mi papá, cuando llegamos de la iglesia, pues era siempre un problema a veces porque a veces le decía cosas groseras a mi mamá, a veces lo que decía que iba porque estaba enamorado del padre o de otras personas más. Pero llegó un momento en la vida de que a nuestra parroquia llegó un sacerdote, Padre Amilcar, lo recordamos, sé que muchos se van a acordar de él y lo recuerdan, es un sacerdote muy trabajador, muy dedicado, y ese sacerdote comenzó a ganarse la confianza de mi papá, el cariño de mi papá. A veces lo acompañaba a los terrenos, a veces fue conociendo y entablando una amistad más con mi papá. Y fue donde mi papá aceptó ir a un retiro de encuentros conyugales en la parroquia Santa Catarina. Fue ahí, en ese retiro, donde mi papá fue tocado por Dios. Y recuerdo ese día que mi papá llegó de ese retiro, fue una persona diferente. Después de mi papá ser un hombre duro, con un carácter y un semblante bien duro, se le miraba un rostro diferente. Después de eso yo pude ver a mi papá llorar algunas veces. Después de eso yo pude ver a mi papá abrazarnos, decir que nos quería. Era un hombre más dócil. No les voy a decir que cambió del todo, porque fuera una mentirosa si les dijera yo. Cuando el Señor nos toca nos va cambiando poco a poco. Muchos quisieran que el cambio fuera de un solo, y por eso es que muchas veces nos critican y nos dicen, ya ves que de nada te sirve que estés yendo. Pero el cambio va poco a poco en nuestras vidas, y así fue el cambio de mi papá, poco a poco. Antes de no conocer a Dios, mi papá era un hombre muy duro, nos castigaba fuertemente, más a mis hermanos. Recuerdo en la ocasión cuando mi hermana sale embarazada de mi sobrina mayor, recuerdo que fue algo bien duro. Y en esa ocasión mi papá puso a mi mamá delante y todos nosotros cubriendo a mi hermana, mis hermanos mayores. A mi papá en ese momento, él siempre andaba con su machete, andaba con sus cosas, y recuerdo que esa vez dijo que los iba a matar a todos. Tenía una pistola y que con esa pistola a veces nos decía que nos iba a matar. Y recuerdo que una vez mi hermano Enrique, que ha sido siempre el más introvertido, el más, como dicen algunos salvadoreños, metido, perdón, pero siempre le ha gustado ser así, mi hermano. Y recuerdo que vino y le vendió esa pistola. Y después de eso, pues, él siempre seguía con ese carácter. Pero ya cuando mi papá fue a vivir ese retiro con encuentros conyugales, ya mi papá fue diferente. No les voy a decir que no los castigaba, sí nos castigaba, pero ya no era así con esa agresividad, ni tampoco como lo hacía antes, ni nos amenazaba, ni fue así. Fue un hombre totalmente diferente. Y le agradecemos a Dios porque mi papá fue un gran ejemplo también para nosotros. Nunca miramos a mi papá agarrar algún vicio o algún cigarro o tomado. El único vicio de mi papá era trabajar.
trabajó desde pequeño para ayudarle a mi abuelita y después toda su vida con nosotros trabajando. Muchos lo conocen por un hombre muy trabajador. Él sembraba milpa, sembraba sandilleras, sembraba pipianeras. Su único vicio fue ese, trabajar grandemente, y muchas veces él decía que no importaba que lo miraran todo chiquito, pero que si le miraban unos 2 centavitos en la cartera, que eso era lo que importaba. Siempre se dedicó mucho a trabajar y nunca nos faltó nada por eso, y siempre con la ayuda de mi mamá. Y como les decía, después de ese retiro mi papá dio un cambio muy diferente. Mi papá comenzó a trabajar con ellos. No era el de los que estaba delante con el micrófono o que lo iban a ver a mi papá en el escenario, no. Era los que estaba detrás del escenario, barriendo, pelando papas. Era el de los oficioparios. A él le gustaba abrir el portón, acomodar sillas, pelando papas. Ese era lo que a mi papá le gustaba, ayudar en todos los retiros. Siempre lo miraban de esa forma. Y los que conocieron a mi papá dentro de ese ministerio se dieron cuenta de que era otro Leonidas diferente. Ya no era ese Leonidas que antes habían conocido. Y comenzó a servirle al Señor. Estuvo sirviendo en encuentros conyugales como 13 años. Y fue algo que muchos podrán tener bonitos recuerdos de él o recuerdos tristes. Pero en el 2013 mi papá siempre se vio que era un hombre muy saludable. Prácticamente pocas ocasiones fue al doctor, muy pocas. Y siempre estuvimos allí, y a veces lo único que padecía de un dolor de estómago. Pero siempre nosotros insistíamos: papá, vaya al doctor, hágase estudios. Siempre le hacían estudios y le decían que no era nada. Recuerdo en ese año 2003 mi papá vino a visitarnos, vino en esa ocasión él solo. Y recuerdo cómo a mi papá le comenzaron unas calenturas y ya su vuelo salía en una semana de regreso a El Salvador. Y nosotros pudimos insistir: papá, vamos al hospital, vamos a ver de qué depende esa calentura. Pero como era un viejito, como dicen salvadoreñamente, terco, él decía que si él se moría, quería irse a morir a El Salvador, pero que él no quería quedarse ingresado aquí. Y estuvo solamente con pastillas, no nos quiso hacer caso. Y llegando a El Salvador, ese mismo día, mi papá ya iba, cuando llega a El Salvador y mi mamá lo recoge, mi papá iba con una fuerte calentura. Y de una vez llegando al aeropuerto, mi mamá decide llevarlo a una clínica, a ingresarlo. Y pues comienzan a hacerles estudios y no le encontraban nada. Y después una sobrina de él que había ido a hacer unos estudios a Cuba le dice a mi mamá: yo creo que hay que hacerle estos y estos estudios, y si no me equivoco yo sé lo que tiene, le dice. Y es allí en ese año que le descubren a mi papá un tumor en el estómago. Y es ahí donde los dicen de que el tumor está muy grande y que ya no hay nada que hacer por mi papá. Recuerdo que fue un golpe muy duro para nosotros, para mis hermanos. Y recuerdo en ese momento como mi hermano José nos dice: hay que traer a mi papá. Yo lo voy a traer y yo lo voy a llevar a los mejores médicos acá. Y en ese momento mi hermana Kelis y yo le decimos que esto no se trata de llevarlo a los mejores médicos, porque el único médico es nuestro Señor Jesucristo. Y no importa si tenemos el dinero del mundo suficiente, si hay médicos buenos en este mundo, no puedes comprar la salud, no puedes comprar cosas con el dinero. Y nosotros aquí sabíamos que lo único que teníamos que hacer era orar y confiar en el Señor, que si la voluntad del Señor era que mi papá viviera, Él lo iba a hacer. Y recuerdo en ese momento
que le pusimos todo eso en las manos del Señor. Y mi mamá no nos quería decir nada para no preocuparnos. Y recuerdo como en esos días nosotros visitamos la librería de una hermana, y cuando visitamos esa librería de la hermana había un disco ahí que yo lo agarraba y lo soltaba, y con la misma había algo que me decía que yo debía de agarrar ese disco. Y fue tanto aquello que yo vine, agarré el disco y me lo traje, lo compré. Y cuando veníamos en el carro, le digo yo a mi hermana Kelly, pongamos el disco. Y recuerdo que era un disco del Padre Chelo. Cuando el Padre Chelo comenzó a decir estas palabras: no importa, mi hermano, lo que el médico te haya dicho. No importa, mi hermano, lo que el médico te haya dicho. Pero Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Confía en Él. No hay cáncer que Dios no pueda sanar. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar. Y recuerdo como en ese momento yo y mi hermana nos agarramos de la mano y comenzamos a llorar. Y comenzamos a clamar la misericordia del Señor. Y le decíamos que todo estaba en las manos de Él. Que si Él quería prestarnos a mi papá por más tiempo, que nos permitiera y nos diera la oportunidad de poder traerlo. Y ver aquí qué nosotros podíamos hacer. Y si no, pues que nos permitiera poder despedir de Él aquí. Y por la voluntad del Señor, un mes después, nosotros logramos traer a mi papá acá. Y comenzamos a pedirle al Señor que sea la voluntad de Él que sanara a mi papá. Y recuerdo cómo nos apoyamos en el ministerio de sanación y liberación al cual nosotros pertenecemos en la parroquia. Le agradezco a Dios y a cada uno de esos hermanos que en esos momentos difíciles no nos abandonaron y estuvieron ahí para nosotros también. Comenzamos a clamar la misericordia del Señor fuertemente, y de vez en cuando pedíamos a uno de nuestros hermanos un grupo que fuera a orar para la casa. Y cada vez que nosotros orábamos, el Señor se manifestaba de diferentes maneras. Y para no cansarlo, hubo un momento en el que el tumor se redujo para poder ser operado. Y lo llevamos a la clínica. Recordamos, a los Holicros nos dijeron que no podía ingresarlo porque mi papá no tenía seguro. Y le pedimos al Señor que nos guiara, que fuera el que nos guiara y que nos pusiera un lugar donde pudieran aceptar a mi papá. Y recuerdo que con la ayuda también del Padre Eric, nosotros logramos meter a mi papá en un hospital de Baltimore, el University Maryland. Y tuvimos la oportunidad. Muchos nos decían que ese lugar solamente lo ocupaban para experimentos, que para qué habíamos metido a mi papá ahí, que lo que habíamos llevado era a mi papá para que hicieran experimentos y que lo íbamos a sacar de ahí muerto. Escuchamos muchas cosas y nosotros siempre confiado en la misericordia del Señor, y le pusimos cada cosa, cada paso que nosotros hicimos, se lo pusimos en las manos del Señor. Y así fue, mi hermano. Lo operó uno de los médicos mejores que había ahí en ese hospital. Y recordamos que para esos días fue Acción de Gracias, y nosotros pasamos el día de Acción de Gracias en la clínica y con mi papá bien malito, con unas grandes calenturas. Y después de eso mi papá fue operado. Pasamos muy días difíciles. Teníamos que turnearnos con mis hermanos. A veces se quedaba uno, a veces se quedaba el otro. Teníamos que viajar hasta Baltimore. A veces se quedaba un hermano de él, hermano Mariano, que siempre le decía papá, papito.
Y siempre estuvimos rodeados de personas buenas que nos ayudaron. Siempre el Señor ponía su mano abriendo caminos. Fue una operación tan delicada. Le quitaron muchas cosas a mi papá en su estómago. Muy delicada, muy costosa. Pero hasta en eso el Señor fue grande con nosotros. Fue una operación muy costosa y hubo mucha gente buena que nos ayudó. Y hasta el día de ahora nosotros no pagamos ni tan siquiera $1 por esa operación. El Señor lo hizo todo. Y tuvimos la oportunidad y la bendición de que mi papá, el Señor nos prestó 3 años más a mi papá. Y tal vez hubiese durado más, pero ya cuando mi papá se regresó a El Salvador, pues él no era de los hombres que iba a estar solo en la casa. Él comenzó nuevamente a trabajar en sus tierras, a andar haciendo los movimientos que hacía. Y pues ahí la salud de mi papá vuelve a caer nuevamente. Pero ahí nosotros sabíamos que ya era el final de mi papá. Yo recuerdo como en el mes de febrero del 2016 escucho una voz que me dice, tal vez los que están en la renovación me podrán entender, o algunos hermanos que tienen la palabra de conocimiento, que tienen don de profecía y muchos dones más, podrán entenderme. Algunos me van a decir que tal vez estoy loca, pero yo recuerdo como en el mes de febrero del 2016 escucho una voz que me dice que me prepare, porque el día ya se le acerca a mi papá, y de que él ya nos había prestado por un tiempo más, que tenía que preparar a mis hermanos, porque iba a ser un golpe muy duro para nosotros, y que iba a haber un hermano que me iba a confirmar eso. Y a los 2 meses después, el Señor le da una palabra y le da un mensaje a un hermano. Cuando ese hermano dio el mensaje, yo sentí algo en el corazón que me apretó. Y recuerdo como yo le dije a ese hermano, ¿verdad que ese mensaje es para nosotros? Y él solo se me quedó viendo y no me dijo nada. Durante todos esos meses que faltaban yo le decía, ¿verdad que es mi papá? Y él solo nunca me dijo sí. Solamente me llevaba con cita bíblica. Nunca me dijo sí, eso va a pasar. Siempre me llevó con citas bíblicas. Y recuerdo que yo después le pregunté y le dije yo, ¿por qué no me dijo? No podía, me dijo. Yo a ustedes los aprecio mucho y sé cómo iban a sufrir y no tenía el valor de decirles que eran ustedes. Ese mismo año, en el 2016, en junio, mi papá falleció. Pero nosotros, fue difícil para aceptar nosotros la voluntad del Señor, pero sin embargo, solo una cosa le pedíamos al Señor, que si se lo iba a llevar, que se lo llevara, pero convertido, y que todo lo que él tenía en su corazón y en su vida, que él se lo entregara y se fuera libre de todo eso, para que él pudiera compartir con esa morada de él. Y mi papá por años, como muchos a veces de nosotros que servimos o andamos ahí, pero a veces no le hemos entregado totalmente al Señor todo lo que cargamos. Mi papá llevaba un rencor en su corazón con un hermano de él, con mi abuela. Y eso era lo que le decíamos al Señor,
porque queríamos que mi papá tuviera la oportunidad también de reconciliarse y pedir perdón a aquellos que los había lastimado y los que los habían lastimado a él. En esos días mi papá cumplía 45 años de casado con mi papá y ya estaba todo listo para celebrarles esa misa. Mi papá no pudo estar en esa misa porque ya estaba en cama. Ese mismo día llegó mi tío a hablar con él y mi papá pudo reconciliarse con ellos. En eso mi papá se quedó ya como muerto y faltaba que reconciliarse con mi abuela. Se quedó por unos segundos muertos, luego vuelve a reaccionar y en eso llega mi abuela y comienzan a hablar. Estuvieron hablando por 1 hora ese día. Mi papá le pidió perdón. Ella lo perdonó. Y después de eso mi papá ya no habló. Ya no pudo hablar. Recuerdo que cuando nosotros le hablamos, ya no podía hablar, solo los miraba. Los miraba completamente. Pero con sus palabras no quería decir mucho. Recuerdo como mi mamá ya estaba cansada. Y en un momento de eso le dijo al Señor que porque había permitido que nosotros estuviéramos aquí, sus 4 hijos estuviéramos aquí, que en ese momento necesitaba uno de nosotros para poder sostenerla y para poder con todo eso que estaba pasando. Y en ese momento el Señor fue grande y misericordioso y mandó a 4 de sus ahijados a la casa. Y esos ahijados estuvieron ayudándole a mi mamá a cambiarlo. Estuvieron ayudándole con él. Y mi mamá como a las 2 de la mañana estaba cogiéndole un cojín que le iba a poner, planchándole la camisa. Pero después de eso dice que ella sintió algo que le dijo, vete al cuarto. Y agarró a mi papá de la mano y comenzó a cantarle una alabanza. Y le decía, algo está cayendo aquí. Y dice que mi papá comenzó a quedarse en una paz. En una paz y murió con una gran paz y una gran tranquilidad. Nosotros, como muchos de ustedes, solo pudo ir mi hermano a poder estar con mi mamá y poder despedirse y poder estar con mi papá en esos momentos. Yo y mis otros 2 hermanos no pudimos y fue algo muy difícil, como lo es para muchos que no pueden ir a despedirse de sus seres que aman. Pero nunca vamos a olvidar esa despedida que le hicieron a mi papá. Recordamos que cuando estábamos viendo en vivo el entierro de mi papá, todos los hermanos de Encuentros Conyugales se pusieron alrededor de la caja de mi papá formando un círculo y comenzaron a cantarles alabanza de la familia. Una alabanza muy linda que habla sobre la familia, que ninguna familia se albergue debajo del puente. Fue una despedida tan linda que le hicieron a mi papá, que siempre la tendremos en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que yo no sé cuál sea tu enfermedad, cuál sea lo que te está pasando, si el médico que te ha dicho que ya no tienes esperanza, que ya no hay sanación para tu enfermedad. Nosotros fuimos testigos y somos testigos del poder de Dios. Y una de las razones por las cuales yo he hecho este canal
es por esa misma razón. Porque Dios ha hecho muchas cosas en la vida de nosotros. Y así como las hizo en la vida mía, en la vida de mi familia, sé que también lo puede ser en la tuya. Por eso te digo a ti, no confíes en palabras de hombre, confía en la palabra de Dios, confía en lo que Dios tiene para tu vida, en los planes de Dios. No sé cuál sea esa enfermedad que tal vez te han dicho que ya no tiene cura, que ya no hay esperanza para ti. Pero sé que el Señor tiene mejores planes que los nuestros. Y le agradezco a Dios por haberlos permitido a mi papá, haberlos prestado ese tiempo más después de la sanación que él hizo. Esta es la alabanza que le pusieron a mi papá. Es una hermosa alabanza. Es una hermosa alabanza. Por eso te digo a ti, que me estás escuchando, que si tú tienes a tu padre vivo o a tu madre, dale todo a ellos en vida. Porque una de las cosas que nosotros ahora podemos estar con la conciencia tranquila fue eso, que hicimos por mi papá todo lo que pudimos hacer y lo que pudimos hacer y llevarlo a los doctores que podíamos, pero sabíamos que el único que iba a hacer las cosas que nosotros no podíamos hacer ni los médicos era Cristo Jesús, y así lo hizo. Y le damos gracias a Dios porque nos permitió darnos esos 3 años más a mi papá, para poder demostrarle más aún el amor, el agradecimiento que teníamos por él. Así que si tú tienes a tu papá vivo, dale a él todo, dale a ellos lo que necesiten, si quieren para doctor, para comida, lo que puedan. Hay muchos que vienen a estos países y se olvidan de todos los sacrificios y todo lo que sus padres hicieron por ellos. No seas malagradecido, agradécele a tu padre todos los sacrificios, todos los desvelos, todas las enfermedades y todo lo que algún día por ti aguantó, para que el día de mañana, si tu papá te falta, no te vayas a quedar con ese dolor que no hiciste nada por ellos en vida. Que el Señor me lo bendiga grande, y de todo corazón deseo que estas palabras lleguen a aquel que más los está necesitando en este momento. Y lo único que te puedo decir es que para Dios no hay nada imposible.